Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Muerto no es el que va a la tumba fría, sino aquel que camina sin Cristo en su corazón. Así escribió un poeta. Frase que el Papa Pío XII expresa de esta manera: hay más muertos que caminan por las calles que muertos en los cementerios. La muerte, viéndola desde el punto de vista de la Biblia, de la palabra de Dios, la muerte es la consecuencia del pecado. Esa es la verdadera muerte, consecuencia del pecado. Lo otro, lo que nosotros llamamos muerte, el hecho de dejar de existir para este mundo, lo tendríamos que llamar transformación. La muerte es consecuencia, según la Biblia, penal del pecado. Y por lo tanto, según la Biblia, solo los pecadores están sometidos a la muerte. Lo demás no. Morir es vivir en pecado. Y el que llega al fin de su existencia en esta vida pasajera en pecado, entonces morirá eternamente. Se transformará, pero en condenación. Quien no vive en pecado, ni está muerto, ni morirá. Porque Dios no es Dios de muertos. San Pedro, en Mateo 16:16, le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Juan nos dice, refiriéndose a Jesús, lo siguiente: como el Padre, como me envió el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. En Romanos 14:11 dice la palabra de Dios: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
En Juan 14:19, Jesús dice: todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios de vida y en un Dios de vida eterna. Y el que cree en Dios, en el Dios de la vida, vivirá de su vida. Vive ya de vida divina si se dispone a vivir en Él, a dejar que Él viva en Él. Esa vida divina que quiere morar en nosotros, esa vida divina que se manifiesta frente a cada uno de nosotros con celo, con ardor, porque quiere entrar en nuestro ser y transformarnos ya, aunque todavía no, porque la transformación total será con la muerte, por la muerte. Esa vida divina es la que nos da vida eterna, vida sobrenatural. Y por eso dice Cristo que el que me come vivirá por él. Y nosotros ya lo comemos. Lo comemos realmente, físicamente, con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad, en el sacramento de la Eucaristía, en el pan vivo que ha bajado del cielo, como dice todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Pero también podemos decir que lo comemos cuando devoramos su palabra. Él es la palabra encarnada. Lo comemos cuando vivimos en su divina voluntad. Cuando Él mora en mí y yo moro en Él. Allí comienza en mí a hacer efervescencia, a gestarse la vida eterna, la vida del cielo. Por eso, la persona que está en gracia de Dios, que vive en amistad con Dios, y mejor aún, que vive en divina voluntad, esa persona vive en Dios. Dios vive en él y la muerte no lo tocará nunca. No lo tocará nunca. En la palabra está escrito y escrito claramente. San Pablo así lo entendió, inspirado por el Espíritu Santo, y así lo escribió. El que muere en Cristo vive. La muerte, vuelvo y no me canso de decirlo, la muerte no existe para el que muere en Cristo.
simplemente es una transformación, es un paso, es un correr el velo, es un abrazo. La muerte no existe. Tenerle miedo a la muerte, entonces se convierte en lo más absurdo, aunque de humanos es tenerle miedo a lo desconocido. Pero nosotros tenemos que afianzarnos en la fe. La fe tiene que ser luz. Y nosotros como cristianos tenemos ese reto de ponernos por encima de los miedos, de las inseguridades y de lo que no conocemos. Por la fe en Cristo Jesús, muerto y resucitado. Nosotros debemos entonces luchar por vivir en amistad con Dios. La fuerza de cambiar lo cotidiano, lo de todos los días, de transformar esta realidad que nos toca vivir hoy como si fuera un adelanto del cielo. Si el reino de Cristo es un reino de amor, de paz y de justicia, nuestra misión aquí en la tierra es poner paz, es amar, es ser justos y defender la justicia. Esa es nuestra misión. El que se casa como casado, el que es papá, mamá, pues como padre, como madre, el que es hijo como hijo con respecto a sus padres, el que trabaja como súbdito, como empleado, o aquel otro como jefe o empleador, cada uno en lo suyo, en su propia realidad, en las cosas más pequeñas, en lo ordinario, construyendo el reino de Jesucristo ya en la tierra, haciendo que la divina voluntad de Dios sea ya en este tiempo, en este mundo, un adelanto del cielo, el cielo ya en la tierra. El valor de afrontar los problemas y de cómo los afrontamos con amor, con paz, con justicia, con esperanza, sin desesperarnos, sin dejarnos destruir por ellos, ni siquiera desanimarnos. Simplemente son problemas. Y un problema no es otra cosa más que un reto. El reto de surgir victorioso a través de él
Eso es el problema, o eso es un problema, un reto para salir airoso, un reto para construir el reino de Dios. El cristiano nunca se deja vencer y mucho menos nunca se deja aplastar por los problemas. El cristiano sabe que todo en este mundo se acaba, que todo pasa, que no hay nada en este mundo digno para perder la paz, como dice nuestro Padre San Juan de la Cruz. El deseo de vivir más profundamente nuestra vocación humana, nuestro trabajo, nuestras relaciones humanas, ese deseo de vivir mejor cada día. Construye el reino de Cristo en medio de esta sociedad cada vez más materialista, hedonista, pagana. El deseo, la intención, el propósito, la fuerza de vivir cada día mejor en nuestro trabajo, en nuestras relaciones humanas, cada día más conforme a los tres pilares que sostienen o que hacen el reino de Cristo: el amor, la justicia y la paz. Así construimos el cielo en la tierra. Así transformamos esta tierra en un lugar que hable de Dios, que transmita a Dios. Y el mundo tiene que vernos. El mundo tiene que enterarse de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Por eso Cristo dijo a los apóstoles, y está escrito en la Biblia, dijo: ámense, estén unidos para que la gente crea, para que el mundo crea. Solo así el mundo creerá en Jesucristo. Solo así la gente se acercará a Él, cuando nos vea amándonos, cuando nos vea unidos, cuando vea que lo que nosotros vivimos es una vida de paz, de amor y de justicia. Esto lo construimos en las cosas más pequeñas y ordinarias de cada día, en nuestras relaciones personales. Con esto, con vivir así, lejos del pecado y muy cerca del Dios de la vida, estaremos dando muerte a la muerte. Y podemos ya desde ahora ser libres de la muerte, porque no podrá con nosotros. Cristo ya ha vencido y nos ha dicho que tengamos paz y que no tengamos miedo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme, por la paciencia. Dios los bendiga. Con todo mi amor los abrazo, rezo por ustedes, los amo mucho, pienso en cada uno, me imagino a cada uno, quiero solo lo mejor para cada uno y confío en Dios que así será. Que Dios les pague y nos encontraremos, si Dios quiere, mañana.